a los cuellos largos. Pero quien busque en él una cronología reciente de la corrupción en el Perú va a perder el tiempo. El texto es breve. Como lo anuncia el nombre de esta colección de Editorial Palermita, Perú Breve, Alberto Vergara es el curador de esta colección, que lo que busca es generar divulgación de determinados temas para abrir el debate en textos cortos. Pero creo que este texto en particular busca atender una pregunta que muchos ciudadanos, y sobre todo los abogados, se hacen de cuando en cuando. Como Zabalita en Conversación en la Catedral. ¿Cuándo se jodió la administración de justicia en el Perú? Y la respuesta aparece a lo largo del libro por una serie, explicada por una serie de capas superpuestas de factores históricos, culturales, sociológicos y políticos, que son los que crean un sistema de justicia que tiene poco de sistema y mucho menos de justicia. Un primer factor señalado por Lucho Pázara es el de la herencia de un derecho colonial, ibérico, transportado de España a América, concebido desde el derecho romano y desde la influencia del Código Napoleónico de 1802 en la construcción del primer derecho civil republicano. La primacía de la norma sobre la realidad y los operadores del sistema de justicia como meros tramitadores de la aplicación literal de texto de la norma. Esto, que es un fenómeno común en el mundo, se explicaba en el siglo XIX como un mecanismo de subordinación de la justicia al poder legislativo. Otros países tributarios de la misma herencia han superado lo que en derecho se llama el positivismo hace un siglo. En el Perú, sin embargo, se sigue enseñando a los estudiantes de derecho la ley antes que los conflictos que crean la ley. Y que esta, ¿no es cierto?, basta la ley para solucionar el conflicto. A esto se añade otro fenómeno, la ley trasplantada, lo llama Lucho Pázara, no creada desde la realidad, sino copiada de algún lugar lejano que se percibe desde aquí como moderno. En contrapartida, el derecho en el sistema anglosajón se construye desde la realidad. Como muchos otros estudiantes de derecho en el Perú, yo también soy abogada, mi educación fue deductiva. Te enseñan la norma, la aplicas al caso. De lo general a lo particular. Cuando yo llegué a estudiar Derecho en los Estados Unidos, ya egresada de la Universidad Católica como abogada, a hacer una maestría, lo primero que compras es un libro de texto, una calor, pero comienzas a revisarlo y resulta que en estos libros son de jurisprudencia, casos. Entonces al principio estás muy confundida, ¿no? Dices, pero ¿dónde está la ley? Y la respuesta del profesor es, la ley está en el caso. Lee el caso y ahí vas a encontrar la ley. Hay una interpretación judicial para esos hechos que crea el derecho. De lo particular vas a lo general. La ley se construye desde el conflicto. Y de una educación deductiva a una inductiva, creo que fue lo más importante que aprendí. Porque el periodismo, cuando no se queda en el morbo, usa el mismo método. Lo particular ilustra la historia, porque es mucho más sencillo llegar al pensamiento abstracto desde el pensamiento concreto y no a la inversa. Yo les voy a poner un ejemplo, este es un ejemplo real. Si yo hace un par de años me sentaba ante ustedes y les explicaba qué es el Consejo Nacional de la Magistratura, se quedaban dormidos del aburrimiento. Y me ha pasado, mata rating. Yo tenía una productora hace muchos años que me decía, por favor, ese tema no. Pero yo le decía, es que es muy importante que la gente entienda cómo se escogen los jueces en un país. Pero me decía, pero nadie entiende nada. Tuvieron que pasar muchos años para que los audios de los hermanitos nos permitieran usar la realidad concreta para poder sintonizar con la vida cotidiana de los que buscan justicia y que entienden a partir de esos audios en su real dimensión el problema de la corrupción institucionalizada.
Si se quedan en la anécdota del Dr. Rock, ¿no es cierto?, no se avanza mucho. Pero si a partir de ahí construyes y presentas el problema, la solución a ese problema va a ser de la realidad. Y es así, además, más cercana a todos. Lo mismo me ha pasado con otros temas duros del derecho, como los derechos humanos. Pero aprendí, como por el aprendizaje del derecho en los Estados Unidos, que había que contarlos desde la realidad más concreta. Puedes hablar horas del derecho a la igualdad, pero es mucho más efectivo que presentes un caso de discriminación y sobre él expliques soluciones, caminos. Otra es la aproximación. Lo que pasa es que las instituciones del derecho no son apreciadas por el ciudadano desde la necesidad de su construcción práctica, como explica el libro, sino desde las trampas lejanas, que solamente son administradas por un grupo de entendidos, los maestros de la ley, que descifran los códigos. Ustedes dirán, los códigos, la codificación legal, pero fíjense el nombre, código. Código implica algo que necesita ser descifrado, y no debería ser así. Como bien señala el texto de Pázara, esta enseñanza deductiva en el Perú da como resultado un aprendizaje acrítico, que no tiene capacidad de investigar y cuestionar, y que prefiere adaptarse antes que rebelarse. Un abogado es el que produce este sistema, que busca el mejor interés de sus clientes, que no está mal, es lógicamente correcto, pero que descuida o niega o incluso atenta contra el mejor interés del sistema. Y hay un problema de base. El segundo problema está en el mismo sistema de justicia. Como se señala aquí, de difícil acceso, distante e inteligible. El sistema no da prestigio a sus miembros, pero crea un universo cerrado de seguridad para ellos mismos, donde la creatividad es sancionada, es vista con recelo, y el apego a la jerarquía es premiado. Un sistema vertical, muy conservador, con aversión al cambio y al riesgo, donde la formalidad y el legalismo, esos viejos vicios, sustituyen con mucha facilidad la discusión de fondo, que siempre se teme y que se dilata, ya sea por corrupción o por cobardía, dejando al ciudadano inerte frente a cualquier abuso del poder. Entonces, ¿no es acaso natural que exploten los sistemas alternativos de administración de justicia? Y no me refiero solo al uso y abuso del arbitraje o de la conciliación y la mediación. La justicia con mano propia está más extendida y socialmente justificada de lo que se cree, sobre todo en materia penal, no debería estar prohibida. El tercer problema está en todos ustedes, los receptores del servicio de justicia, los ciudadanos. Y voy a usar un ejemplo reciente para que se pueda entender este asunto. Como ustedes saben, en los 3 últimos años, las tensiones entre el Ejecutivo y el Legislativo han forzado al país a mirar con detenimiento las reglas constitucionales que regulan esa relación. Y este ha sido un reto para el periodismo. Yo no voy a negar que he disfrutado el reto, porque me encanta el derecho constitucional, era buena alumna y siempre me ha gustado. Y me encanta poder usar un texto que debería ser un texto de divulgación en primaria, ¿ok? Que debería estar cercano a todos. Y que esos todos son hoy millones de personas que buscan con todo derecho entender lo que está pasando en su país. Sin embargo, miren este comentario, una periodista amiga me decía con la mayor buena fe que ella lo único que entendía es que cada abogado que invitaba a su programa le decía una cosa distinta. Y que el derecho era, pues, palabras más, palabras menos, lo que al abogado le convenía. ¿Ya? Y eso no es así, pues, eso es falso, doctor. Con mucha pena yo he visto cómo los abogados han terminado por destruir el derecho, por presentarlo como mera opinión, donde todo se relativiza. Yo, un poco molesta con esta situación, me inventé en Twitter el término de los doctores truquini, que fue muy popular en estos días, como el inspector de las animaciones, que saca trucos de todas partes, en este caso solo para justificar un proyecto político más o menos oculto según sea el caso.
Pero así resulta inevitable que los receptores del sistema de justicia estén convencidos que la ley es lo que el abogado mejor relacionado dice que es. Este es solo un ejemplo de lo que pasa cuando el interés de la política partidaria se mezcla con el interés de la justicia o el interés económico o cualquier otro interés. Y usa abogados influyentes con exposición mediática. Esto hace mucho daño al derecho. En una sociedad, como dice la Biblia, con hambre y sed de justicia, se busca judicializarlo todo, y ese es otro fenómeno con el que tenemos que convivir hoy. Y penalizarlo todo, de la forma más severa. La lejanía de ustedes, los receptores del sistema, con instituciones básicas como ¿qué es el delito?, es verdaderamente desafiante desde el periodismo. Yo les pregunto a mis alumnos, son alumnos de comunicaciones, si pasasen algún rojo es delito, y toda la clase me dice que sí, bien contentos. Entonces yo les pregunto, y ahí les entra la duda, si conocen a alguien que haya ido preso por pasarse la luz roja. Entonces dicen, ¿verdad, no? O sea, imagínense si eso es así, la dificultad que hay para explicar qué cosa es la prisión preventiva, la prescripción, la presunción de inocencia. Es muy complicado, porque el mismo ciudadano, en el fondo, lo que pide es justicia, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa? La prensa se queda en el morbo y se une a una ciudadanía que pide sangre. Cada cierto tiempo hay un abogado que dice pena de muerte a los violadores. Y hay que volver a explicar de nuevo por qué no es conveniente, etc. Y los abogados, hay que decirlo, por lo general se niegan a hacer divulgación jurídica por temor, ¿saben a qué? A tener eso, uno, y a ser ridiculizados por sus pares. Por eso se refugia en un lenguaje así todo rocambolesco, ¿no? Complicadísimo, que obviamente tiene su espejo, como natural, en el sistema de justicia, que también habla en un lenguaje que no entiende nada. Encontré un ejemplo en el libro que grafica este problema. Fojas, o folios también, fojas. Son páginas. Fojas es una guachafería jurídica, que convivimos con muchas, ¿sabes? Y a los chicos con los que yo trabajo me dicen, señora, ¿y los folios? Ah, sí, le digo, los folios. Porque el que dice folios probablemente es más entendido que el que dice páginas, ¿cierto? Entonces el resultado, ya pues lo vale previendo, es inevitable. El sistema es y es percibido por los ciudadanos como corrupto, caro, lejano, inoportuno e impredecible. Y no se equivocan los ciudadanos, porque eso es todo lo que es y todo lo que no debe ser. ¿Se ha tratado de reformar esto? El libro narra en la primera parte los esfuerzos realizados desde la década del 70 con sucesivas olas reformadoras. Yo estudié en la Católica de los 80s, y ya en esa época hablábamos de la reforma del Poder Judicial. Cada ola reformadora algo ha dejado, ¿eh? Algunas se han hecho en dictadura, otras en democracia, pero el problema es que ninguna ha logrado un punto de inflexión universal en el sistema, que abarque todo el sistema y todas las áreas que cubre el derecho. Se modifica un código procesal, otro por acá, el sistema de despacho, el expediente electrónico, pero los vicios profundos siguen ahí. No hay democracia sin Estado de Derecho, eso lo tienen que tener todos ustedes muy claro. Y el Estado de Derecho no es más que un conjunto de normas abstractas que se aplican de forma homogénea a todo por igual, que pactamos todos nosotros cumplir colectivamente y que nos sometemos a las consecuencias, porque las sabemos de antemano, de no cumplir ese conjunto de normas. Esa es la base de la civilización. Sin eso, no estaríamos todos sentados acá escuchando lo que estoy diciendo. Hay un pacto entre todos nosotros. ¿Qué hacer entonces? El libro nos dice, y esto para mí ha sido un cierto descubrimiento, qué es lo que no hay que hacer en primer término. En los 80, no recuerdo, en estas primeras reformas se creía con toda buena fe, ¿verdad?, que el problema era de recursos. No hay plata. Se necesitaban más jueces, más computadores, menos pabilo y aguja para coser. Muy bien. Entonces se pusieron los recursos.
Se compraron las computadoras, se crearon más juzgados, se crearon más cortes superiores, se subieron los sueldos a los jueces y fiscales. ¿Cambió lo esencial? No, no cambió. Las autoridades judiciales siguen alegando ya por décadas una sobrecarga procesal que, según el autor, y esto me parece muy relevante, obedece más a malas prácticas estadísticas que a una realidad. Tampoco se puede pretender que el sistema de justicia, finalmente, que es un poder del Estado, no sea un espejo de la sociedad. Es como el Congreso. Y yo cada vez que lo digo, pues la gente se molesta, pero el Congreso es un espejo de la sociedad. ¿No le gusta? Bueno, a nadie le gusta mirarse en ese espejo, pero es lo que es. Somos una sociedad que ama el compadrazgo y la clientela. Nos encanta el compadrazgo y la clientela. No, somos menostrosa. Hasta el chifita lo pedía, un celular, un viajecito, una rifa, un ticket de moto, lo que fuera. El compadrazgo y la clientela. Eso tampoco va a cambiar con facilidad, está en nuestra idiosincrasia. Pero hay en el libro, al final, un conjunto de ideas más aterrizadas y concretas sobre lo que puede esperarse de una reforma de justicia. Y lo resumo en 3 ideas. Primero, no es necesario que todos los conflictos pasen por el Poder Judicial. Esto es una vieja idea siempre propuesta. Hay controversias que pueden terminarse en vías administrativas o en las escaleras más bajas del Poder Judicial. Durante años hemos repetido, no todo tiene que llegar a la Corte Suprema. Es indispensable que la justicia llegue a los ciudadanos de forma entendible, a bajo costo, directo o indirecto, en su idioma, en términos muy sencillos. Esto implica una enorme difusión de la ley desde la educación primaria. Un niño que aprende cuáles son sus derechos y obligaciones no va a ser nunca ni un niño abusado ni un niño abusador. Y no será entonces ni un adulto abusado ni un adulto abusador. Hay gente que se entera, pero muy recientemente en la vida adulta, que tiene ciertos derechos y que están garantizados en un texto que se llama Constitución. El autor plantea, lo deja suelto, la eliminación de la defensa cautiva. Eso yo se lo quiero ver. La defensa cautiva es la que los obliga a ustedes a contratar a un abogado. Pues es posible que eso termine. Muy bien. No es posible, pero es deseable. Es deseable. Como decía Shakespeare, que eso no se hace los abogados en el fondo del mar. Un buen comienzo. Se necesitan otros jueces, otros fiscales y otros abogados. A todos les reparte el autor con toda razón y con mucho gusto, no sé, me parece muy bien. Pero en concreto a las universidades. Y esa es una tremenda tarea. Y también a los medios de comunicación. Y tiene toda la razón. Los medios, cuando se quedan en el morbo, dirigen ajusticiamientos populares, que mucho tienen que ver con la venganza y muy poco con la justicia. Y no faltan los abogados que son instrumentos de ese fin, que por vender sus servicios o porque están muertos de miedo, dicen cosas que son inaceptables. Pero las dicen porque, claro, la gente quiere sangre, quiere cárcel, quiere castigo. Entonces, cuando tú le explicas que no hay dolo, salen todos a pegarte, porque además ni siquiera entienden muy bien qué es eso de que no haya dolo. En eso tenemos la culpa de los medios de comunicación, que tienen un deber de explicar. Y el periodista que no sabe puede preguntar, informarse y tratar de explicarle al público lo que muchas veces esos abogados finalmente no quieren escuchar. A pesar de todo esto que les he contado, el libro termina con una nota de esperanza. No es sarcasmo, de verdad, termina con una nota de esperanza. Y tiene que ver con la aparición de un conjunto pequeño de jueces y fiscales que en materia penal, al menos en materia penal, apuesta por un cambio. Dice el libro, esta cita me encantó: si los jueces y fiscales quisieran la reforma, ya estarían reformados. Son ellos el primer obstáculo a la reforma. Los primeros que tienen aversión al cambio. Son muy conservadores, no quieren cambiar, no les interesa. Ya sea
por razones de enorme corrupción, ya sea porque el cambio los perturba. Son este minúsculo grupo de fiscales y jueces anticorrupción en el Callao y en Lima, que con todos los errores que pueden tener, están dando esperanza al sistema de administración de justicia para que algún día pueda, como hace poco dijo Mario Vargas Llosa, desjoderse. Muchas gracias.